Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K Sony X80K, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Mientras observas este unboxing, quiero mencionarte algunas cosas importantes que debes conocer acerca de este televisor. La primera es que es un modelo del 2022, pero apenas en Colombia se empezó a comercializar hace algunas semanas atrás, por eso decidí traerlo al canal. Segundo, es un televisor LCD con tecnología de retroiluminación LED directa, no cuenta con función de atenuación local, tiene panel ADS y tecnología de color Triluminos Pro. Tercero, algo que solamente aplica para Colombia, y es que este modelo no recibe la señal de televisión digital terrestre, y esa fue la única forma que Sony tenía para poder volver a vender los televisores aquí en Colombia. Cuarto, este modelo no tiene puertos HDMI 2.1 en el sentido de que no es compatible con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución, y tampoco es compatible con frecuencias de actualización variables. Pero por supuesto sí es compatible con los 60 Hz en 4K, también con alto rango dinámico y también con canal de retorno de audio mejorado, y también es compatible con Dolby Vision. En la caja encontrarás las dos bases laterales que no requieren de tornillos y también esta especie de ganchitos o pinchitos que puedes ubicar en las bases para un mejor manejo y organización de los cables, y también encuentras estos adaptadores por si quieres colocarlo en una base de pared. También encontrarás la guía de instalación, el manual de usuario, la tarjeta de garantía. El cable de energía viene adherido al televisor, viene ajustado con esta amarra que puedes quitar si así lo quieres, o la puedes dejar y simplemente aflojas la correíta para que la utilices en caso de ser necesario. Y dentro de la caja se incluye este adaptador para el cable de energía. Encontrarás por supuesto también el control remoto, cuyo diseño es el mismo de los televisores Sony también de este 2023. Recuerda que este X80K es del 2022. Su diseño me gusta, es más ergonómico en comparación a modelos por ejemplo del 2021. Así luce visto desde su parte baja. Este televisor tiene un grosor máximo aproximado de 7,4 centímetros y aquí en la parte central tiene un botón para funciones básicas. Para instalar las bases laterales debes tener presente que cada una de ellas tiene un número, el número 1 y el número 2, y en la parte posterior aquí en este triángulo invertido tienen ese número. Simplemente entonces haces coincidir esos números, las bases entran así a presión hasta que hagan un clic y también salen de la misma manera a presión con la fuerza hacia el lado contrario obviamente. En cuanto a las entradas, este modelo tiene dos puertos USB, uno de ellos es USB 3.0, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para conectar un conversor de entradas compuestas, 4 puertos HDMI 2.0, un puerto para el cable LAN para internet y 2 puertos para cables de antena de aire o señal digital, pero recuerda que aquí en Colombia digamos que no funcionan, porque recuerda que al menos aquí en Colombia este televisor no es compatible con la señal digital terrestre. Así los he visto desde su parte lateral, la estabilidad es muy buena, el grosor de este modelo sin las bases recuerda que es de aproximadamente 7,4 centímetros y con las bases aproximadamente de 33,8 centímetros. El sistema operativo es Google TV, en este caso basado en Android 10, al parecer en algunos países viene con Android 11. El procesador es una ARM Cortex A73 de 4 núcleos, Sony lo llama como procesador X1. La GPU es una Mali G52 y tiene 3 GB de memoria RAM y tiene aproximadamente 4,2 GB de espacio de almacenamiento. Desde aquí podrías apagar el indicador LED en caso de que así lo requieras para que cuando solicites algún comando no alumbre ese bombillito en la parte baja del televisor. Este modelo es compatible con HomeKit y AirPlay de Apple, pero no tengo un dispositivo de esa marca para poder hacer las pruebas. La función de compartir pantalla con dispositivos Android es posible por medio de la aplicación Google Home. El entorno que le aplica Sony a sus televisores me gusta mucho. Por ejemplo, estos menús con accesos directos son de mi total agrado.
Y una de esas opciones es poder apagar la pantalla para, por ejemplo, dejar que solamente el sonido se reproduzca. Puedes conectarle una cámara web, bien sea la Bravia Cam que vende Sony, que yo no tengo, o por ejemplo en este caso hago la prueba con una de la marca Logitech. La conecté a uno de sus puertos USB y la puedes utilizar por ejemplo por medio de la aplicación Google Meet. La fluidez del sistema operativo es muy buena. Cuenta con el asistente de voz de Google, pero no cuenta con la función de manos libres con la que sí cuenta por ejemplo el modelo X90L y otros modelos Sony. Con lo cual siempre que quieras darle comandos de voz al televisor vas a tener que oprimir el botón del asistente de Google ubicado en el control remoto. La tienda de aplicaciones es la Play Store de Google, muy amplia, y le puedes por supuesto instalar archivos APK en caso de requerirlo, y por supuesto hay muchas aplicaciones que pueden cumplir por ejemplo la función de navegadores de internet. En cuanto a calidad gráfica, quiero recordarte que este modelo tiene panel ADS con tecnología de color Triluminos Pro. Quiero decirte además que al igual que todos los televisores Sony que he analizado hasta ahora, el alto rango dinámico HDR10 o el HLG pueden ser añadidos o quitados. En este caso, por ejemplo, este video tiene tecnología nativa de alto rango dinámico HDR10. La puedes quitar o le puedes colocar la tecnología HLG. Pero normalmente con lo que viene de forma nativa sería lo más adecuado en cuanto a colores en general. Por ejemplo, este contenido que te muestro en este momento de forma nativa está en rango dinámico estándar, es decir, no cuenta con algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, pero si quisieras aquí le puedes añadir por ejemplo HDR10 o HLG, pero se ve increíblemente feo, por lo cual conviene dejarlo tal cual como viene de forma nativa, es decir, en rango dinámico estándar, o no sé tú qué piensas al respecto, o por lo menos con HLG, pero en este caso con lo que viene de fábrica, por así decirlo, sería lo más indicado. Quiero decirte que en cuanto a colores siempre me ha gustado el resultado de los televisores Sony con su tecnología Triluminos, ya sea que tengan panel ADS o panel UVA, el resultado es muy bueno. La cantidad de brillo de este modelo no es la más alta, pero considero que casi cualquier persona podría quedar satisfecho con el rendimiento de este modelo en esa área. La experiencia de alto rango dinámico desde mi punto de vista es buena, un buen nivel de detalle, una experiencia realista, obviamente no la experiencia más brillante, pero normalmente a la gran mayoría de usuarios de hecho una alta cantidad de brillo puede llegarles a molestar. También es bueno que sepas que este modelo es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, pero en este caso esa tecnología solamente se activa de forma automática cuando el contenido de forma nativa tiene ese tipo de tecnología. No se puede añadir y no se puede quitar. El rendimiento con esta tecnología me gusta, hay buen nivel de detalle, aunque como ves solamente se generan 3 modos de imagen. Mientras que por ejemplo en rango dinámico estándar o con la tecnología HDR10, como puedes percibir, hay más modos de imagen, con lo cual me parece genial tener más variedad. Y además la experiencia sigue siendo muy buena también con un buen nivel de detalles. Considero que el HDR10 tiene muy poco que envidiarle al Dolby Vision. El rendimiento en escenas oscuras, especialmente cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, no es muy bueno, pero ya sabes que es una de las principales desventajas de los televisores LCD LED que tienen panel ADS y que no cuentan con tecnología de retroiluminación Full Array, ni básica, ni mini LED, ni atenuación local. En este modelo se puede percibir un efecto clouding considerable, aunque en algunas escenas no se torna tan molesto. Y el resultado es un poco más ameno o menos molesto cuando el contenido está en rango dinámico estándar.
Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el modo imagen cine con contenido en rango dinámico estándar. El resultado es muy bueno porque, por ejemplo, cuando el contenido tiene muy baja resolución, se muestra de una forma muy nítida con casi nada de partes pixeladas. Recuerda simplemente que ningún televisor 4K mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja. La uniformidad de colores grises de este televisor es buena, con muy poco efecto de pantalla sucia, y considero que al ver contenido con más color, el efecto de pantalla sucia podría pasar desapercibido prácticamente siempre. El manejo de los reflejos no está para nada mal, y esto se debe principalmente al hecho de que tiene panel ADS y su cantidad de brillo, aunque no sea la más alta, puede ayudar un poco en este aspecto. Los ángulos de visión de este modelo son buenos, precisamente por el hecho de que tiene panel ADS. Tanto en horizontal como en vertical, los colores no perderán tanto volumen ni lucirán tan blanquecinos, con lo cual es una buena opción, por ejemplo, para ver un partido de fútbol o jugar videojuegos o disfrutar de una película con familiares o amigos que deban sentarse, por ejemplo, alrededor de esta pantalla. El manejo del movimiento cuando observas contenido a través de alguna aplicación de streaming o a través, por ejemplo, de un decodificador de señal digital que conectes a alguno de sus puertos HDMI, me parece que es bueno, aun cuando en la escena haya barridos de cámara o muchos movimientos rápidos. Con este parámetro Motion Flow puedes hacer que la escena pueda lucir más fluida, o en caso de que no quieras mejoría digital, apagas este parámetro y se va a notar algo de efecto de vibración, pero absolutamente nada de artefactos, y la mayoría de cinéfilos preferirían esta opción, es decir, apagar el Motion Flow. Pero si tú quisieras sí o sí mejoría digital para decrecer considerablemente el efecto de vibración, pues simplemente puedes colocar este parámetro, por ejemplo, en auto, y los artefactos que se pueden percibir son muy pocos y para nada molestos. Para este apartado gaming, lo primero que debes saber es que en cada uno de los puertos HDMI que este modelo tiene, acá en entradas externas, ajustes avanzados, en cada entrada HDMI debes cambiar el formato a formato mejorado, porque de fábrica viene en formato estándar, y si conectas una consola con el formato estándar no te va a permitir el alto rango dinámico en 4K. Incluyendo, por supuesto, Dolby Vision. Tú decides si colocarlo en formato mejorado para HDR10 o formato mejorado para Dolby Vision. Si tienes una consola Xbox Series X, podrías probar con el Dolby Vision. Ten presente que este modelo no es compatible de forma nativa con la resolución 1440p. Recuerda que tampoco es compatible con frecuencia de actualización variable y tampoco con los 120 Hz. Y aunque el televisor sí es compatible con Dolby Vision, la consola PlayStation 5 no es compatible con esa tecnología, por lo cual con esa consola no la podrás activar. El rendimiento entre la PlayStation 5 y este Sony X80K me parece que es muy bueno, buena fluidez, bonitos colores, buena calidad en general. No es el televisor más fluido, pero la experiencia a mí me pareció amena. No llegué a percibir efecto de rasgamiento de pantalla ni tampoco efecto ghosting. También debes saber que en este caso el Dolby Vision aparece porque ya pasé a la consola Xbox Series X y tanto la consola como el televisor son compatibles con esta tecnología, por lo cual con videojuegos se puede activar. Pero sí percibí que el tiempo de input lag incrementa un poco. No es algo increíblemente molesto, pero se percibe, aunque la jugabilidad no se ve alterada tanto. Pero por ejemplo, con el modo juego, con el modo de imagen juego, cuando la tecnología es HDR10 o cuando está en rango dinámico estándar, el tiempo de input lag lo siento un poco mejor. Como te digo, no es una gran diferencia, pero yo sí la pude percibir, y por supuesto un gamer que sea muy exigente o muy entrenado creo que la va a notar aún más, por lo cual sí conviene activar el modo juego y no optar por la tecnología Dolby Vision. Porque como pudiste notar, con el Dolby Vision no existe modo juego, mientras con HDR10 o en rango dinámico estándar sí existe, y como te digo, el tiempo de input lag mejora aunque sea un poco.
Es verdad que la calidad gráfica cambia un poco, en este caso esta escena es con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Y ahora misma escena con la tecnología de alto rango dinámico HDR10. Y lo que pude percibir simplemente es que la saturación de colores es un poco menor y el nivel de detalles entre ambas tecnologías es muy similar, aunque en la teoría se supone que con el Dolby Vision podrías obtener mejor nivel de detalle, pero yo aquí en la vida real sinceramente no percibí grandes diferencias entre ambas tecnologías de alto rango dinámico. Continúo con la tecnología de alto rango dinámico HDR10, que sería la tecnología que yo te recomendaría para jugar, bien sea con la Xbox Series X y obviamente con la PlayStation 5, porque recuerda que la PlayStation 5 no es compatible con Dolby Vision. El nivel de detalle sigue siendo muy bueno, la cantidad de brillo también, la fluidez es buena a pesar de que no cuente con los 120 Hz de frecuencia de actualización ni con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Pero sí es cierto que con este tipo de videojuegos puedes percibir mucho efecto de nubosidad o conocido como efecto clouding, especialmente cuando tienen algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Recuerda que en este caso es HDR10 y el nivel de detalle no es tan alto. De todas formas, la experiencia no me parece terrible en comparación, por ejemplo, a otros televisores de otras marcas de gama baja o de gama media baja que también tengan panel ADS. Como ya te mencioné, es recomendado jugar con la tecnología HDR10 o en rango dinámico estándar para poder activar el modo juego, que además de mejorar el tiempo de input lag hace aparecer esta game bar que puede mejorar el manejo del movimiento aún más si así lo requieres. También puedes optar por hacer que una mira en pantalla aparezca y se puede cambiar de forma y de colores, y tal vez sea útil para algunos gamers en aquellos videojuegos de disparos de primera o de tercera persona. También es bueno que sepas que el modo juego tiene de fábrica una temperatura de color levemente cálida, y en este caso tanto con este FIFA 2023 como con el resto de videojuegos que te he mostrado hasta ahora, cambia la temperatura de color a una neutra que no es ni cálida ni fría, porque sé que a la mayoría de personas les gusta ese tipo de temperatura de color, o no sé qué piensas al respecto. Y en cuanto al calentamiento en pantalla, luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, me pareció que es un poco más alto en comparación a otros televisores de gama media baja, pero nada alarmante. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte acerca del sistema de sonido de este modelo. La potencia es de 20 watts. Pero el rendimiento pareciera que tuviera más potencia. El rendimiento en cuanto a sonido de los televisores Sony siempre ha sido muy bueno. Es algo que destaco mucho de esta marca, tanto en cuanto a potencia, rendimiento, nivel de nitidez, poca distorsión. Es muy bueno, quedaría satisfecho con él. Aún cuando seas exigente, yo creo que quedaría satisfecho si la habitación o la sala donde lo vayas a ubicar no es excesivamente grande. Y por supuesto al final te dejaré con la prueba del sistema de sonido de este modelo para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. De lo segundo que quiero hablarte es acerca de si lo recomiendo o no, y realmente sí. Si ya conoces las ventajas y desventajas de un televisor LCD LED con panel ADS sin retroiluminación Full Array y sin atenuación local. Realmente la única desventaja que yo le veo a este televisor es el rendimiento en escenas oscuras, que es lo que hay en los televisores con paneles ADS sin Full Array, que no es extremadamente terrible, pero obviamente no está al nivel, por ejemplo, de un televisor con panel VA. Pero si por ejemplo lo vas a utilizar principalmente para ver contenido con color, o lo vas a ubicar en una habitación o una sala que siempre va a mantener con buena iluminación, adelante, es un muy buen televisor. Si te alcanza el dinero, porque aquí en Colombia suele ser un poco costoso, te diría que te vayas por él si quieres un televisor con un sistema operativo Google TV, que realmente me pareció fluido, con un muy buen sistema de sonido, bonitos colores, una cantidad de brillo que desde mi punto de vista es más que suficiente para todo.
Y un rendimiento gaming que, aunque no sea el más avanzado, a mí me gustó. Me parece que una persona quedaría satisfecha con él en esa área. Y de lo último que quiero hablarte es de los cuidados que deberías aplicar a tu televisor Sony y también a televisores de otras marcas. Conéctalo siempre a un regulador de voltaje, aunque los televisores Sony también se destacan por tener un regulador interno un poco más sofisticado en comparación a otras marcas, pero no estaría de más conectarlo a un regulador de voltaje. Segundo, nunca lo ubiques cerca a una ventana que reciba el sol de forma directa, o nunca lo cuelgues en una pared que reciba el sol de forma directa toda la mañana o toda la tarde. Y tercero, siempre que lo apagues, hazlo desde el control remoto, es decir, nunca lo desconectes de la red eléctrica mientras el televisor está encendido. No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de este modelo. ¿Te gustó? ¿Lo comprarías? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, te dejo con la prueba del sistema de sonido de este Smart TV.